hemos entrado en un cambio cultural muy positivo para Argentina, que se basa en los valores centrales. La confianza, dialogar, escuchar, trabajar en equipo. Respecto a verdades y mentiras, hubo promesas en campaña que no llegaron a concretarse, por lo menos en el volumen que se esperaba como ganancias, que se suponía que no iban a pagar más. No, yo dije que los que pagaban en el 2006, no pagaban en el 2006-2007 ganancias, no lo iban a pagar. Y a 30.000 logramos, realmente hay que discutir, pero para mí logramos en mucho lo que habíamos dicho. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. No, yo dije que los que pagaban en el 2006, no pagaban en el 2006-2007 ganancias, no lo iban a pagar. A todos nos gustaría ir más rápido, pero tampoco nadie sabía que teníamos 7 puntos de déficit del PBI. ¿Qué número tenemos realmente de déficit fiscal corroborable? Bueno, un número mucho más bajo, el número es 3,9. El déficit lo que mide es los gastos que tuvo el Estado menos los ingresos, es el déficit de 2015. Da 3,9 según todos los manuales que uno mire, los manuales que usaba el Ministerio de Economía en la época de la Baña, durante los gobiernos kirchneristas, lo que dice el FMI. Tampoco nadie sabía que teníamos 7 puntos de déficit del PBI. O sea, en este mundo de la mentira se habían ocultado gastos, deudas. Entonces creo que todos tenemos que entender y ser responsables frente a la herencia que nos toca administrar. Un número mucho más bajo, el número es 3,9, es el déficit de 2015. Da 3,9 según todos los manuales que uno mire, los manuales que usaba el Ministerio de Economía en la época de la Baña, durante los gobiernos kirchneristas, lo que dice el FMI. Este mundo de la mentira. Se habla de crear empleo, pero en lo que estamos viendo en estos primeros meses es destrucción de empleo. Según los indicadores, por lo menos que se empiezan a conocer, se han perdido puestos de trabajo tanto en enero como en febrero. ¿Hay alguna política específica para eso? Dos cosas importantes a destacar. La Argentina venía de no crecimiento ya casi 5 años. Seguimos en Argentina. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, modificó al alza su proyección de crecimiento para ese país suramericano durante 2015. El organismo multilateral publicó este miércoles un informe en el que prevé un alza del 0.1% para 2015 respecto a la caída del 0.3% que predecía en anteriores pronósticos. Aunque el FMI redujo su previsión para el crecimiento del gasto público en la Argentina, en los últimos meses la construcción y la industria han registrado un alza considerable respecto al 2014. No obstante, el FMI parece no incluir en sus pronósticos los programas sociales del país, ya que los recortes han sido para el organismo multilateral la única solución para el desarrollo económico. La Argentina venía de no crecimiento ya casi 5 años. Y de un último trimestre del año pasado, de una reducción de nivel de actividad económica de menos del 3 algo negativo. Axel Kicillof, ministro de Economía de Argentina, se desmarcó de los pronósticos de crecimiento agoreros del Fondo Monetario Internacional. Dijo textualmente: el primer trimestre nosotros veníamos de un 2014 donde el crecimiento fue de 0,5%, pero con los últimos datos de construcción de industria automotriz y producción de acero, datos objetivos que están dando evolución muy positiva, nosotros vemos un crecimiento que ya está en 2,3 para este último trimestre de 2015. Y de un último trimestre del año pasado, de una reducción de nivel de actividad económica de menos del 3 algo negativo. ¿Mundo de la mentira? Igualmente, en esta etapa todavía que no tenemos un sistema de información creíble y confiable, porque el INDEC está en proceso de empezar el nuevo sistema, lo más verosímil que existe es la FIP y los datos de los cuiles que sean de alta y de baja, que son los trabajos formales. Bueno, eso da prácticamente chato enero y febrero, sin movimiento. La administración de Cambiemos asumió el gobierno con un compromiso: generar más empleo y además buscar la pobreza cero. Sin embargo, desde enero se produjeron despidos en el Senado,
en la Secretaría de Comercio, en el ANSES, en el Centro Cultural Kirchner, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Economía, toda la administración pública padeció una fuerte ola de despidos. Y esto generó un fuerte repudio de la sociedad. Y si no, observemos. Independientemente que ha habido pérdidas importantes de empleo en la construcción, por el parate de las obras que se habían iniciado en septiembre del año pasado, y nuestra llegada tampoco hizo que arranquemos tan rápido. Han llegado más de 600 telegramas de despido a la planta de Atucha 2, una de las obras públicas más grandes de la historia de la Argentina, que juntamente con Atucha 1 generan, le digo, para transmitirme también, para poder debatir con el Ministro Nacional de Energía, Araguren, que declaró la emergencia energética y echa trabajadores de la planta nuclear, y que no anuncian la continuidad de la cuarta central nuclear de la Argentina, que es Atucha 3, los cuales falsamente algunos funcionarios dicen que no se expropiaron las tierras y el artículo 21 al 27 del año 2015 las expropió. Primero, que el plan nuclear es una ley votada mayoritariamente por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores de la Nación en octubre del 2009. La construcción de Atucha 3 fue aprobada por ley, no es que es un plan, una idea de un ministro que hizo un acuerdo comercial con China y a ver qué pasa. No, Atucha 3 es un estudio realizado por el capital social nuclear más importante, que son los ingenieros, capataces y trabajadores que se desarrollaron por más de 12 años, reemplazando a una de las empresas más importantes en energía nuclear en el mundo, de origen alemán. Generamos un capital social. Por supuesto que hay debates que hacer, y si tienen que hacer auditorías, tienen que llamar a licitación, háganlo, pero siempre con los trabajadores garantizándole su fuente de trabajo. Esa condición sine qua non me parece que garantiza el respeto y la paz social, además. Garantiza, como decía un trabajador, volver a pensar y planificar las vacaciones como lo hacíamos los años anteriores, cosa que es lo que garantiza el trabajo. Tenemos que tener la altura de seguir lo que dijo el presidente Macri en campaña. Vamos a sostener lo bueno. Vamos a continuar las buenas políticas. Bueno, estamos dispuestos a charlar esta política que se convierte en una política de Estado, garantizar energía y garantizar el trabajo a todos estos miles de trabajadores que corren el riesgo. Así que espero haber cumplido con la expectativa de respeto. Le agradezco recoger la propuesta del diputado Silvestre, si me permite, de conseguir una entrevista por parte de una delegación de diputados con Aranguren, con el ministro de Energía de la Nación, el cual declaró la emergencia energética y contradictoriamente no esclarece la política con respecto a Atucha. Vaca muerta también. ¿Hasta cuándo, Mauricio, el ritmo de su gobierno lo explica la herencia? Hasta ahora siempre se viene justificando mucho, y usted mismo lo dijo, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Muchos me dicen que justificamos poco la herencia. Digamos, la mayoría del periodismo me critica de que no explicitamos con contundencia la herencia. Entonces, traten de decirme una sola cosa porque si no me mareo. Pero la verdad es que entendemos la situación, pero creemos que lo vamos a resolver. Lo que requiere es responsabilidad y trabajo en equipo, porque no podemos negar la realidad. O sea, 700% de inflación acumulada durante casi una década. Le decíamos, va a haber un paro para pelear por el salario. Estamos discutiendo constantemente si el salario creció o cayó o empató, y es muy difícil en Argentina por la polémica con los datos del INDEC. Entonces Darío Gaño preparó un informe para ver el poder adquisitivo. ¿Cuánto comprabas antes y cuánto ahora? Claro, porque el año pasado decimos, bueno, fue el primer año, tal vez el único, que cayó el poder adquisitivo durante el kirchnerismo, y eso se puede medir de varias maneras. Obviamente los datos de inflación son muy polémicos siempre. Vamos a ver directamente, un grupo de investigadores lo hizo y también nosotros tenemos nuestros datos, de
¿cuánto te podías comprar, por ejemplo, en 2003, en 2011, 2014? Por ejemplo, pan. Con un sueldo mínimo, ahora vamos a explicar eso, te podías comprar en 2003 134 kilos y después fue subiendo. En 2011 187, en 2014 205 kilos. Fíjate cómo fue creciendo la cantidad. O sea, con un mismo sueldo mínimo, obviamente no te vas a gastar todo tu sueldo en pan, pero en lo que podías gastar. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto podías comprar de carne picada. Eso es carne picada, 56 kilos en 2003, 2011 97 kilos, 137, ahí hubo un aumento muy grande en cuánto podías comprar de carne picada. Seguimos. Hasta ahora los dos productos en 2014 seguiste aumentando. Nosotros, todos los economistas, decimos que en 2014 se perdió poder adquisitivo. Hasta ahora en estos productos aumentó. En estos productos aumentó, en la última gestión, en realidad en la primera la segunda de Cristina Fernández en la Casa Rosada, vemos cuánto podías comprar de gaseosa, 69 unidades, 252 en 2011, y ya ahí el aumento fue menor. En 2014 podías comprar más que en 2011, pero no tanto más. Vamos a ver otros, por ejemplo, el aceite. Ahí cayó, entre 2011 y 2014 es mucho más que en 2003, sin lugar a dudas, pero fíjate que se puede comprar un poco menos que en 2014. Ahora, vos fíjate, si vos tomás 2014 contra 2013, vos aumentaste en términos reales tu poder adquisitivo 5 veces. Sí, eso se ve en casi todos los productos, evidentemente es algo que se ve, y es algo que, bueno, evidentemente, por ejemplo, ahí tenemos... Esta es la realidad, acá no hay INDEC, acá no hay nada. Esta es la realidad, agarrás el salario mínimo, agarrás ese precio, lo podés tomar de los diarios, lo podés hacer vos. La producción se tomó el laburo, hay una consultora, ¿no? Sí, que lo hizo también. Pero lo podés comprobar. Entonces ves si realmente tu poder adquisitivo sube o baja. Sí, ahí está la diferencia también en lo que es alimentos, bebidas o también, por ejemplo, indumentaria, por ejemplo, un lavarropas, un auto, ahora lo vamos a ver. Así que seguimos viendo, por ejemplo, con el tema de un lavarropas. ¿Ves, por ejemplo, en 2003 cuántos sueldos necesitabas para comprarte un lavarropas? Necesitabas más o menos 3 sueldos, lo que ahora sí es un sueldo promedio. Esto es al revés, ahí va bajando porque vos necesitas menos cantidad de sueldo para comprar el mismo lavarropas. Sí, en 2011 necesitabas un sueldo y un poquito más, y en 2014 por ahí, con lo que es un sueldo promedio, según el Ministerio de Trabajo, necesitas un poquito menos. Ahora, fíjate lo que pasó con... Es decir, acá también subió el poder adquisitivo. También subió el poder adquisitivo. Fíjate lo que pasó con los autos. En los autos fue un poco, se revirtió el tema. En 2003 necesitabas, por ejemplo, 17 sueldos promedio, obviamente, para comprarte un 0 kilómetro. En 2011, 11 sueldos, y en 2014 subió. O sea que... Acá perdiste poder adquisitivo con los autos, que prácticamente trasladaron toda la devaluación al precio de los autos. Por eso. También pasó, bueno, tenemos una más, el tema de la leche, que también tuvo... por ejemplo, ¿cuánto podías comprar con sueldo mínimo? En 2003, 168 unidades, 560 en 2011 y un poquito menos en 2014. Bastante menos. Bastante. Ahora, vos decías, ¿cómo subió tu sueldo mínimo? ¿Cómo subió el poder adquisitivo? Vemos, porque el salario mínimo se empezó también hace varios años, en realidad con el kirchnerismo, en un consejo del salario a poner un mínimo para que obviamente sirve de referencia, no es que todos cobren eso. Ahí tenés un aumento de 2.258%. Hay que ver cuál fue la inflación. Porque no podemos negar la realidad. O sea, 700% de inflación acumulada durante casi una década. Ahí tenés un aumento de 2.258%. Hay que ver cuál fue la inflación. 700% de inflación acumulada durante casi una década. Reservas menguadas en el central. Trabas de todo tipo para mover la economía. Aislamiento del mundo. Esas son cosas que existían, ¿no? Tal vez lo más grave es el desmantelamiento que se hizo del Estado, transformándolo en una gran bolsa de clientelismo político. Bueno, ya empezamos, ¿no? Con el primer Ministerio de Modernización, donde vamos a construir el Estado del siglo XXI que necesitamos para que este país salga adelante. Una de las herencias más fuertes y que se está destapando ahora es el tema de la corrupción. Y uno de los empresarios que quedó en el medio es Cristóbal López. Usted ya dijo que van a buscar avanzar sobre la inhibición de bienes respecto al tema de la evasión de la AFIP. Acá ha habido algo que es inaceptable. Es que alguien retuvo impuestos para dedicarse a invertir en otras actividades. Y encima intenta decir que eso es legal. Eso es un atropello, un abuso de poder, de discrecionalidad, que no va a existir más en la Argentina, por lo menos en los años que yo gobierne. Y la AFIP está trabajando para hacer todo lo imposible para cobrar los 8.000 millones actualizados, que son mucho más.
y está buscando extender a todo lo que es el grupo económico, no solamente ceñirse a esa parte. Vamos a ver, porque también depende de qué herramientas y cómo reaccione la justicia. Pero eso se tiene que terminar, y bueno, y vamos a intentar cobrar de la manera que sea, porque es la plata de los argentinos. ¿Se reunió con Cristóbal López? Aquella vez, el día de la elección, en la segunda vuelta, ¿no? 40 minutos que me pidió verme, escuché su trayectoria empresaria, le dije que bueno, que yo no tenía ni prejuicios ni amiguismos, que todos iban a tener las mismas reglas y que iban a poder participar, siempre respetando la ley, justamente. Sí, Mauricio, vos hablas de la corrupción, de la función pública, y te lo tengo que preguntar, no es una chicana. Vos estás procesado en una causa penal de la justicia federal. Entonces, es difícil a veces decir, lucho contra la corrupción y estoy procesado. Seguramente todas las personas gozan de la presunción de inocencia hasta tanto una sentencia lo determine. En este caso es una causa que lleva varios años, un poco lo que vos decís, y no hay resolución, si sos culpable o inocente. Y esto genera una situación stand-by de que quedan dudas a veces en la población, qué es lo que pasó realmente con la Policía Metropolitana. Por suerte la población no. A vos te quedan dudas y vos haces el prólogo, no es una chicana, pero es una chicana. No, porque es un fallo judicial. Te hayas sabido hace mucho tiempo que fue un invento del kirchnerismo. Pero hay una causa penal, confirmado. Sí. Cámara Federal, Cámara de Casación. Y el juez Casanelo volvió para atrás y dijo que no había elementos para haber hecho elevar lo que a juicio oral, pero el para haberse hecho lo que se hizo. Pero también, hiciste bien tu planteo, ya lo entendí. No, pero es lógico, yo soy hombre de los medios y soy abogado, y he leído todas las resoluciones. Está muy bien hecho. Es más, escuché cuando vos dijiste, quiero el juicio oral público rápido. Vos llamaste a una conferencia de prensa, hiciste juicio oral y público rápido porque quiero demostrar que soy inocente. De hecho, esto no pasó. Y porque yo no manejo la justicia. Sergio Burstein, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y cómo ha tomado este sobreseimiento del juez Casanelo al presidente Mauricio Macri por las escuchas ilegales? No puedo decir que me sorprendió, lo esperaba. Y no por la actitud del juez Casanelo apenas hizo cargo de la causa, sino más que nada por el pronunciamiento que dio el fiscal Dilelo. Que después de 6 años, como normalmente uno puede decir, se dio vuelta como una media. Está bien. Porque nunca ¿Y por qué no se cerró la causa todavía? Porque la justicia maneja sus tiempos, yo no puedo manejarlo. Yo fui, me presenté, declaré, no impugné el juez, llevé todos los elementos, hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué más no puedo hacer? Pero si fue un invento hay que archivarla. Pero el tiempo de la justicia no depende de nadie más que la justicia, sería. Está bien, pero hoy por hoy hay una... La realidad es pero que orgánicamente igual no lo decide él. Digo. No lo decide él. Lo decide la... Digo, como lo que vos se habla de la todavía corrupción, está el tema, decís vos. Está el tema, igual que Amado Vudú. Sí. Los dos están procesados en la misma situación. Es decir, se habla más de un caso... Igualito. Igualito. A ver... Muy bien, igualito. No, vos sos abogado, ¿no? ¿Sos abogado? Igualito. ¿Sos abogado no? No, ingeniero. Procesamiento es lo mismo para todo, para el que roba una gallina como para el que está procesado por un hecho de corrupción. Desde el punto de vista técnico, jurídico, procesado es lo mismo. Teóricamente vos cuando salís del país tenés que pedir autorización, porque es un procesamiento, ¿no pedís? Entonces no estás procesado. Estaría bueno que se aclare eso antes de las elecciones, porque eventualmente si la causa sigue, puede haber un problema en el futuro. No sé cuántas barbaridades más vas a decir en estos próximos minutos. No, es un tema, yo leí el expediente. No sé, pregunta, me decís que tengo que pedir permiso para salir del país, nunca tuve permiso para salir del país. ¿Cómo? Cuando uno está procesado tiene que pedir autorización. No. Preguntele a tus abogados, desde el punto de vista jurídico. Pero si no pudiera salir del país, ¿se lo hubieran informado o no? La justicia se lo tendría que informar. Preguntale a tus abogados si no tienen que pedir autorización. Y cualquier persona, Juan Pérez, tiene que pedir autorización para salir del país y está procesado. No es por un tema del hecho virtual, que ni hablamos del hecho, de la situación fáctica de que teóricamente está procesado. Vos decís que no está procesado, perdón. Ya te he dicho que la causa existe, no se terminó de cerrar, y fue un invento del kirchnerismo, usando los servicios de inteligencia, sobre una red de escuchas que nunca existió. Red de escuchas que se supone que creé para escuchar a mi cuñado. La verdad que era bastante poco creíble. Durante casi 6 años se entendió, y como lo dijo, apenas el juez Casanelo determina de que no le alcanzaba con lo que había para enviar a juicio oral a Mauricio Macri, él en un escrito que presentó se opuso a esto diciendo de que él entendía que había mérito suficiente respecto de la instrucción llevada a cabo para que el jefe de gobierno, por entonces hoy presidente de la Nación, vaya a juicio, para que sea un tribunal y no un juez de primera instancia el que determine ante un debate oral y público
si la prueba colectada, los indicios o lo que él estimaba que era más que suficiente, sea el tribunal el que determine si alcanzaba que o era, no. recordemos lo que el propio Macri pidió en reiteradas oportunidades, que gritos. se agilice el juicio oral y público porque él quería ir a sentarse y explicar todo y decir su inocencia ante el tribunal, ¿no? Eso lo dijo cuando fue a dar, cuando se presentó para la indagatoria, y cuando salió él dijo, quiero juicio oral ya. Sabía muy bien que para llegar a un juicio oral no es cuando él quiere, sino que había que, por delante, todo un proceso judicial, pero lo cierto es que yo siento, y no tengo ninguna duda que Leonardo también debe sentir lo mismo, es que nos coartaron. Pero hoy habló el abogado de Leonardo, el doctor Luis Conde. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado del cuñado de Mauricio Macri. Yo estoy convencido que con las pruebas que hay, nos sobraba para ir a un juicio oral. Nos sobraba para ir a un juicio oral. Pero las cosas han cambiado, los que decían que no, ahora dicen que sí, entonces, bueno, veremos los fundamentos del doctor Casanello. Y si vemos que no está lo suficientemente acreditado lo que él dice, apelaremos a esta decisión, iremos a la Cámara de Apelaciones y a ver si se puede llegar a revisar, pero igual no tengo mucha fe que se pueda revisar en la Cámara esto. Bueno, esto es lo que opinaba el abogado, ¿no?, del cuñado de Mauricio Macri, que además dijo que era un regalo de fin de año que le habían hecho el presidente, ¿no? Sin ninguna duda. Hace mucho que le vienen regalando esto. Es decir, esto no es de la noche a la mañana. Lo cierto es que sería bueno escuchar las explicaciones del fiscal Dilelo cuando se tenga que hacer cargo. Ya debería hacerse cargo. Bueno, él dijo que no había encontrado elementos para llevar a Macri a juicio oral y público, ¿no? Y entonces que se haga cargo de las mentiras que dijo durante 6 años, estableciendo que era correcto que vaya a juicio oral y público. Claro, en algún momento, porque recordemos que Dilelo lo imputó a Macri, Dilelo lo llevó a procesarlo, ¿no? Por supuesto, junto con... En algún momento, en una de las dos puntas... yo no puedo dejar de mencionarlo, pero quien también llevó adelante esta instrucción desde la Fiscalía fue el fiscal Nisman. Y Alberto Nisman estaba totalmente convencido y fue quizás uno de los artífices de procesar a Mauricio Macri. Es decir, esto no lo dicen, parece que se olvidan, porque claro, pone una mancha muy importante. ¿Qué pensaría Alberto Nisman hoy cuando se hubiera enterado de esto? Y lo puedo hablar porque lo hablábamos personalmente, inclusive él ingresó en la causa, porque cuando ocurren las escuchas, él se apersona y pide ser también parte en la causa investigándolo, porque él entendía que esa escucha no solamente me escuchaban a mí, sino que pretendían escucharlo a él. Porque en ese momento lo que se estaba debatiendo era el procesamiento o no Delfino Palacios en el encubrimiento del atentado a la AMIA y la elevación a juicio a quienes se iban a llevar a juicio por el encubrimiento y el pago ilegal de los $400.000 pesos. Todo lo que se inventó. Y por eso quedó ahí, por eso la gente me religió con el 64% de los votos, ¿sabías? Por eso cuando me decís que la gente no lo tiene claro. 64% de los porteños me religieron con esa causa. No, a lo mejor creen que es un invento también la gente. Digo, no tienen claro el punto de vista fáctico. ¿Qué pasó con la causa? Bien. No que no te voten. Esa es la historia. Son dos cosas distintas. Pueden votar aunque exista el hecho. ¿Qué tiene que ver eso? Gustavo, yo vuelvo a insistir, entonces, ¿nos estuvo mintiendo durante 6 años o no era una persona que tenía la capacidad suficiente? Porque si todo cambia por la declaración del ministro Montenegro, por ejemplo, que dice que él fue el que lo nombró a Delfino Palacios como jefe de la policía, algo que yo rotundamente digo que es una mentira, él lo puede haber firmado por ministro de Seguridad. Sí, no, pero está claro que fue Macri, incluso me acuerdo que en esos momentos hasta el entonces presidente Kirchner le advirtió, como otras figuras del entorno de Macri, le advirtieron que no lo nombre justamente por el tema AMIA y por los procesos que pesaban o la sospecha que en ese momento pesaban en contra de Mauricio Macri. Era Vox Populi en ese momento. Sin ninguna duda, él mismo lo reconoció, enojado, porque nunca Mauricio Macri hizo una defensa de sí mismo. Él siempre salió insultando, casi patoteando a los que teníamos el derecho de querer saber la verdad respecto de lo que había ocurrido con nuestros teléfonos. Y él a todo el mundo le decía, no solamente lo elegí, sino que me lo recomendó la Embajada de Israel y la Embajada de Estados Unidos. Ahora, además aquí queda, bueno, por un lado, siempre, incluso el propio Macri, por eso dicen que ahora lo dejó afuera del gobierno a Montenegro, porque Montenegro fue el primer sobreseído muy rápidamente, ¿no? Se enojó porque fue sobreseído.
Se enojó, cómo a él lo sobreseen y a mí no. Bueno, pero lo cierto es que hay muchas cosas que explicar. Y después, ¿por qué todos los demás iban a juicio oral y público? Fino Palacio, Narodowski, Ciro James, muchos exfuncionarios, policía, digo, todo ese entramado quedó todo igual, porque todo eso van sí a juicio oral y público, ¿no? Absolutamente. Mira, hay un ejemplo que lo estamos viviendo hoy. Dicen que no se pudo demostrar la responsabilidad, solamente la responsabilidad política, pero que es lo que no se está juzgando. Eso es lo que dijo el último Casanelo y lo que dijo apoyado en el fiscal Dilelo. De la misma manera que debería ser juzgado Mauricio Macri, hoy está siendo juzgado el ex presidente Carlos Saúl Menem por el encubrimiento en el atentado a la AMIA. No existe una sola escucha, una sola foto, una sola prueba, es decir, o un reconocimiento de alguien de que él haya sido responsable por esto. Pero sin embargo está yendo a juicio oral y público porque se entendía en la instrucción de que había elementos suficientes para que lo haga. De la misma manera ocurre con Mauricio Macri. Lo que pasa es de que evidentemente creo que hay que tener como hombre lo que hay que tener para hoy seguir adelante en un procesamiento a quien es presidente de la nación. Y esto a mí me permite pensar, y lo siento así, de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Ahora, porque sea presidente hay que olvidar lo que hizo, o por lo menos por lo que estaba procesado. Ahora usted... De que hay ciudadanos de primera y de segunda. Ahora, sea presidente hay que olvidar lo que hizo, o por lo menos por lo que estaba procesado. Ahora, ¿usted cree que cambió la decisión de la justicia y cambia Dilelo y cambia Casanelo porque Macri cambia la condición política y ahora es el presidente de la nación? Hoy veo a la justicia, por lo menos en estas dos personas, arrodillados ante el poder político, no tengo ninguna duda. Hicieron todo lo posible para facilitarle a Mauricio Macri ser presidente y borrarlo de una causa en la cual durante 6 años se entendieron todos, menos Casanelo, que había mérito suficiente para que vaya a juicio oral. Vuelvo a insistir, yo en lo personal, y creo que Leonardo, nos sentimos con las manos vacías. Y te insisto, fue un invento del kirchnerismo. Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente vas a ser parte del cambio, vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Y no lo hago para que me votes ahora. Sé que no lo vas a hacer y lo respeto. Lo hago porque siento que un presidente debe trabajar para todos, no solo para los que lo votaron. No me puedo imaginar un país donde no estemos unidos. Quiero que tengas esa tranquilidad. Y aunque hoy estemos en veredas diferentes, todos queremos lo mismo. Todos queremos vivir mejor. Al país lo vamos a sacar adelante todos juntos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vice. Cambiemos. Lista 135. Lo que no pasó acá. Respecto al otro empresario emblemático del kirchnerismo, que es Lázaro Báez, el otro día supongo que habrá visto al hijo contando plata. ¿Usted cree que se acaba a esa altura el nivel del negociado? ¿Cree que puede llegar a ministros, a la propia Cristina? ¿A dónde iba esa plata? Alguien le contrató los trabajos, ¿no? Alguien logró que él tenga el 80% de las obras que se hacían en Santa Cruz, que eran un porcentaje gigantesco de obras respecto al resto del país, cuando por peso relativo de la población no correspondía. Este domingo, en Economía Política, el socio del presidente cena con Macri 2 veces por semana. Es el principal asesor del gobierno. Nosotros los lunes almorzamos, Mauricio, yo, y a veces están los más amigos de Mauricio, como puede ser Nicolás Caputo, la famosa mesa chico, la mesa. El presidente lo acompañó en su luna de miel. Crearon una empresa juntos. Nicolás Caputo fue socio mío en los inicios de mi actividad empresarial, con el cual hicimos un gran desarrollo industrial. Es un hermano de la vida. Y facturó miles de millones en obras durante su gobierno en la ciudad. Cobró 14 millones por un hospital que jamás construyó. Falta lo que es necesario un hospital, una cantidad de cosas que hoy en día esto no existe. Fines de semana está cerrado, no hay ambulancias, no hay. Cobró 13 millones por mantener escuelas que se vienen abajo. Acá los docentes, los alumnos y los padres están siendo avasallados por la desidia, por la pobreza, por la falta de respuesta. Si conocen los funcionarios de gobierno de la ciudad la palabra dignidad,
que por favor la pongan en práctica. Ahora comenzaron los negocios a nivel nacional. En 3 meses ya se benefició con 4 licitaciones por 1.100 millones de pesos. En la Argentina los amigos se llevan todo, no existe más. ¿Cuál es la verdadera relación entre el presidente y Nicolás Caputo? ¿Por qué en la declaración jurada del presidente figura que su amigo le debe 18 millones de pesos? El socio del presidente. Este domingo, en Economía Política, con Roberto Navarro, por C5N. Pero insisto, nosotros más que dar toda la información que nos pide la justicia, es una tarea en la cual no nos corresponde. Entonces yo más que decir que velo por una justicia independiente, que tendrán todo el apoyo del gobierno nacional para toda la información que necesiten y no vamos a obstruir en nada. No solo en esas investigaciones que pertenecen al periodo anterior, sino el día que tengan que investigar alguno de mi equipo que crean que hizo algo en falsa escuadra, yo ya me he comprometido a ser el primero en ir y llevar la información que se requiera. Usted ha publicado una nota bajo el título de ¿Será justicia?, donde hay muchos cuestionamientos al actual momento de la justicia, Bonadío convocando a la expresidenta, Lorenzetti, el presidente de la Corte, nada más ni nada menos que hablando de impunidad. Lo comentábamos la semana pasada por el tema Nisman. Está bastante revuelto el panorama, parece, en la justicia argentina, ¿no? Sin duda, yo digo en esa nota que a mí me venían diciendo hace 20, 30 días, cuando venga Chiuso la va a incriminar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Nisman, que esto, que otro, a partir siempre de la presencia de Chiuso en la Argentina, ¿no? Lo que nunca imaginé que iba a salir el presidente de la Corte Suprema de Justicia a decir que la ausencia de investigación en la causa Nisman genera impunidad. Y yo le pregunto en esa reflexión, pero usted que hace 11 años tiene la investigación de la causa de la Embajada de Israel, donde murieron 22 personas, hay 242 heridos, y no fue capaz ni siquiera de convocar al embajador de Israel en la Argentina, que en el año 2010, Daniel Gassit, dijo que Israel sabía quiénes eran, sabía los nombres y que ya habían ajusticiado a ellos. Por lo menos llámelo a ese embajador para que le diga quiénes fueron, y entonces las víctimas van a estar por lo menos con mayor estado de justicia. No puede meterse. La causa Nisman tiene 14 meses de antigüedad y la de él tiene 23 años. Este fue el sentido de la reflexión. Es realmente increíble. Entonces está claro que está muy sesgada la justicia, está muy sesgada, y esperemos hoy las declaraciones del jefe de todos ellos, que sin lugar a duda es Chiuso. Ahora, penoso, ¿no? Porque Chiuso tuvo ya la oportunidad de declarar y no declaró casi nada, ¿no? Entonces está más que obvio que si hoy viene y busca incriminar a algún exfuncionario, a la expresidenta, está muy direccionado. Habría que preguntarle también en qué condiciones vuelve, porque aparentemente volvió como un santo Jaime Chiuso a la Argentina, ¿no? Después de haber estado prófugo. Gustavo, llama la atención. Chiuso viene porque la jueza Palmadini lo convocó. Por eso yo también en la reflexión digo, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Lorenzetti haciendo esta reflexión de que la causa Nisman, la falta de investigación genera impunidad? Es un condicionamiento a la jueza Palmadini justo cuando ella tiene que tomarle declaración a Chiuso. Porque Chiuso fue convocado por la jueza, no es que él vino voluntariamente a declarar, fue convocado por la jueza a ampliar declaración testimonial, porque no queda claro, entre otras cosas, por qué no le contestó 3 veces los llamados telefónicos a Nisman el mismo día de su muerte, cuando hablaban, según el estudio que se hizo sobre los teléfonos, 10, 12 veces por día,
y resulta que nunca dejó de atender el teléfono, y ese día hay 3 llamados sin contestar de parte de Chiuso, que no, Nisman lo llamaba y él no le atendía. Pero la avanzada de la corporación judicial hacia el poder político del gobierno anterior es demasiado notorio, demasiado ostensible, y vemos que se ha multiplicado cuando ha llegado Jaime Chiuso a la Argentina. Jaime Chiuso, que estaba protegido en la Florida, en Estados Unidos, y que ningún juez tiene como 40 causas, por lo menos, denunciadas a su persona. Ningún otro juez lo ha convocado para declarar en estos momentos. Sí, es una había vergüenza. Una causa de enriquecimiento ilícito, había causas... sí, bueno, la Alameda ha ampliado las denuncias contra Chiuso. Esperemos que también los jueces encargados de investigar eso también lo estén convocando, ¿no? Así que bueno, esperemos. Vamos a ver qué pasa. Sí. Eduardo, gracias, como siempre, un abrazo. Muchas gracias, Hasta Gustavo. luego, que tenga buen día. Eduardo Valdés, diputado del Parla Sur. Hemos entrado en un cambio cultural muy positivo para Argentina, que se basa en los valores centrales: la confianza, dialogar, escuchar, trabajar en equipo. Vuelven con sus viejas bandas retomando el rock. Sus insulsas vidas llenan de pimienta la crisis de los 40. Van con deportivos y peluquín y a su plan de pensiones ponen fin. Este cambio que además la convoca muchas expectativas. Es una imagen de reconciliación y de armonía, tómenlo así. Ya llegó Moreno con su gente al INDEC y comenzó la destrucción. Y así le fue al INDEC y así nos fue a nosotros. Jorge Todesca está a cargo del INDEC, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Graciela Bebacqua, un estandarte de aquellos que sufrieron por defender la honestidad del INDEC. Bien. Lo que le dolía a usted, no solamente lo que le había pasado a usted, sino lo que pasaba ahí. Acaban de echar a Graciela Bebacqua del INDEC. La licenciada Bebacqua hizo un anuncio unilateral de cuánto era el tiempo que iba a tardar en elaborar un índice de precios, sin consultarme a mí, sin consultar al instituto. Fue absolutamente inadecuado. Bebacqua ha sido desplazada, echada, ella renunció. No renunció, solicitó la renuncia y como no había respuesta a eso, produjimos la sustitución. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. Homero, quiero saber qué haces al salir del trabajo. Marge, no voy a mentirte. La otra noche estaba en mi casa, viendo tele antes de cenar. Mi hermana usando la compu. 5 días sin luz, desde el viernes que no tienen absolutamente nada de luz. Lamentablemente esta no es la primera vez que pasa. El que está con corte no está consumiendo la energía, obviamente no está pagando por un servicio. Ya sé, si no tengo luz no consumo, pero digo, alguna compensación me dará. Y de golpe la luz se cortó, y silencio alrededor. Los años que está sin luz ni gas. Sí, bueno, es cierto, se trabó burocráticamente y la verdad fue una mierda la forma en que fue diseñado el sistema, ¿no es cierto?, de suministros, pero bueno, yo tampoco hice nada. De todas maneras, les pido perdón. Hay gente que necesita educar a sus hijos y usted cerró todas las escuelas y se abrieron raps y cabarets. Sí, creo que me caí un poco en la gente de alguna manera y a toda esa gente humilde yo les pido perdón. Juan Domingo Perdón, el dirigente que quiere la gente. Porque yo sé lo que quiere la gente. ¡Viva Perdón! La gente quiere que yo le pida perdón. Si se corta la luz, seguiré jugando. Si se corta la luz, sigo disfrutando. Si se corta la luz, seguiré jugando. Si se corta la luz, sigo disfrutando. Senadores, diputados, consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. La alegría es porque estamos acá para anunciar algo que tiene que ver con un ya viejo reclamo
de los argentinos, de los trabajadores, que es los efectos que ha tenido la perversa inflación en nuestra comunidad. Y lo que ha afectado en este caso al impuesto a las ganancias. Tiene sabor a poquitito. ¿Por qué? Porque al eliminar el tope que se planteó en el 2013, hay 220.000 personas que son pasibles de pagar ganancias ahora y que no venían pagando. Todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. Nos vamos ahora a hablar de un nuevo protocolo de seguridad que se dio a conocer el día de ayer. 5 minutos, le vamos 5 o 10 minutos, le vamos a decir, mire, usted está, por favor, le pedimos que se retire, por las buenas, queremos que se vaya, haga la manifestación acá al lado, quiere los medios de comunicación, se los acomodamos al costado de la Panamericana para que pueda hablar, y hablar, el objetivo es poder tener prensa, pero de la Panamericana se va. Está claro. Si no se va, le sacamos. Alibaba, somos Alibaba.